Bueno, pero se le puede decir en dado caso y se les deja a ellos el proceso, ¿no? Ok, ya. Ah, yo no tengo.
Bien, buenos días a todos. Espero que hayan amanecido bien. Feliz días del Padre a todos los que están acá y que cumplen con una bonita labor que es construir no solamente para los niños de béisbol, sino construir también para sus hogares y para su familia. Espero que el día de hoy la puedan pasar tranquilos, compartiendo y, y pues qué manera de empezar nosotros el día con más aprendizajes y capacitándonos, ¿no? Hay un mensaje acá muy bonito y pues nada, quiero agradecer una vez más a la Fundación COPS y a la Fundación FUSAM. Voy a darle aquí unos minuticos para que lean estos mensajes y empezar la clase de hoy. Bien, gracias José, feliz día para todos y pues nada, vamos a darle play al día de hoy y empecemos ya esta jornada. Bien, resumiendo un poco ayer, lo que hicimos fue comparar las acciones de un bateador, las acciones de un lanzador y en función de eso, identificar que tanto el lanzador como el bateador tienen unos movimientos de su cuerpo, que el cuerpo del lanzador es el mismo que el del bateador y es el mismo el de nosotros. Y que esos movimientos de las articulaciones son los mismos que hacen de una u otra manera un desplazamiento para sumar aceleraciones y fuerzas que conduzcan al objetivo, que en el caso de lanzar la pelota es uno y en el caso de batear es otro. Si logramos consolidar este aprendizaje, va a ser mucho más fácil poder entender el por qué los ejercicios y para qué los ejercicios y sobre todo en qué momento aplicar el ejercicio. Entonces, esa es la clave de esto. Saber que aunque no conozca el músculo, sé que algo que él hizo, el niño en este caso, lo hizo gracias a ese músculo, que aunque yo no sepa dónde está ni me conozca el nombre, puedo intuir por lógica que si él acercó el brazo, hay un músculo aquí que me está acercando el brazo, que si él alejó el brazo, hay unos músculos atrás que me están acercando el brazo, que todo lo que me lleva hacia el centro está aquí adelante y todo lo que me aleja del centro está aquí atrás y que yo necesito fortalecer los músculos anteriores, los músculos posteriores y fortalecer mi cuerpo como un todo. Vamos a entender ahora desde la anatomía la parte de miembros superiores en ambos casos. Déjenme aquí quitar esto y empezamos. Tenemos que este bateador, este es Carlos González, ¿sí? Un pelotero de una trayectoria importante en grandes ligas. Y vemos que aquí, este es su brazo derecho, ¿sí? Y aquí veo que tiene flexión de hombro. ¿Qué es flexión de hombro? Este movimiento, llevar el hombro hacia adelante. Esta flexión es pura
y cuando yo muevo el codo hacia afuera o hacia los lados, es una flexión combinada con otros movimientos, ¿sí? Entonces, vamos bien acá. Entonces, en este caso que yo estoy bateando, yo tengo una flexión que si está enfrente de mi hombro, es una flexión completamente pura, pero si yo la tengo, tengo el codo alejado de mi cuerpo, es una flexión con abducción horizontal o una flexión con aducción horizontal si tengo el codo más adentro de mi línea. Entonces vemos cómo van funcionando los músculos en pares por un lado y en combinaciones y activaciones por otro. Es decir, se me activa el deltoide por un lado, pero también se me activan los rotadores internos porque equivale a tener esto. Esto es una rotación interna y la tengo aquí, pero también activo el pectoral porque me traigo el codo y aquí yo siento que la musculatura se activa. Entonces, cuando hablamos de ejercicios funcionales en fuerza, es eso, la activación simultánea al mismo tiempo o secuencial, una primero, luego la otra, de las diferentes fibras musculares, de los diferentes grupos musculares, de las diferentes partes y segmentos del cuerpo. Entonces vemos que tenemos aducción horizontal, el codo se acerca a la línea media del cuerpo, y tenemos flexión del codo, que es este ángulo que nosotros vemos acá, ¿ok? Esto es flexión del codo y extensión del codo. En la siguiente foto vemos que se mantiene una flexión del codo, pero es menor, es diferente a esta. Habíamos hablado ayer sobre que una articulación puede estar en su movimiento máximo, en su flexión máxima, en su extensión máxima, pero hay rangos intermedios, ¿sí? Eso pasa no solamente con la flexión y extensión, pasa con las rotaciones. Yo tengo rotación máxima, ¿sí? O tengo ángulos diferentes de las rotaciones máximas. Pero el ángulo diferente no significa que la rotación no esté. Yo tengo rotación externa. La puedo tener máxima o puedo estar en algunos ángulos de rotación externas diferentes a la máxima. Bien, en este caso tengo igual flexión de hombro, aducción horizontal, el codo sigue cercano a la línea media, tengo la flexión del hombro acá, ¿sí? Y flexión del codo, que es menor en este caso, porque aquí teníamos una flexión aproximadamente de 90 grados, ¿sí? Una flexión de 90 grados, pero que hice aquí, yo tengo flexión de 90 grados, pero si yo desplazo, fíjense que el desplazamiento es del hombro, no del codo, y luego que yo desplazo con el hombro, hago una rotación interna, y entonces mi mano queda así. Es una rotación la que yo hago. Si yo me coloco la mano aquí, yo siento cómo mi músculo se mueve acá, ¿sí? Pero mi codo está a 90 grados, entonces el movimiento no es del codo, es del hombro. Y por eso en las técnicas nosotros tenemos que ayudarle al niño a que identifique qué es lo que tiene que mover. A veces le dice sube las manos, baja las manos, y el niño a veces le cuesta captar eso, pero si tú le dices aleja tu codo del cuerpo, acerca tu codo al cuerpo, aleja tus manos del tronco o acerca tus manos al tronco, el niño se le va a hacer un poquito más fácil, porque le dices sube las manos o baja las manos y él realiza un movimiento completo, donde quizás desajusta el codo, desajusta los hombros, porque él quizás no sabe hacer el movimiento manteniendo el resto de las posturas en la posición que tenían y que son necesarias para el aprendizaje de la técnica. Entonces, estos son herramientas didácticas de aprendizaje, el reconocer cuáles son los movimientos, quién los hace y a partir de ahí cuál va a ser el ejercicio correctivo si necesito hacer un ejercicio correctivo. En la tercera foto vemos que también hay flexión de hombro, aducción horizontal, ¿sí? Siguen las manos aquí al medio del pecho, sigue la flexión de hombro, ahora el codo está completamente extendido y hay un movimiento nuevo que aparece que se llama pronación del antebrazo. Nosotros tenemos una posición neutra de la mano, que es esta que están viendo en pantalla, y luego viene como si fuese a pagar una cuenta, que es pronación, o como si fuese a pedir plata, que es supinación. Estos dos movimientos son muy utilizados en béisbol para el lanzamiento o para el bateo y son causantes, cuando no se trabajan en su fortalecimiento adecuado, de lesiones en el borde interno o en la parte superior del antebrazo. Entonces, el balance muscular de esto es importante porque te va a permitir darle al antebrazo la fortaleza necesaria
cuando yo haga esto, el músculo se contrae, pero los que se tienen que estirar, se estiran y no pasa nada. O cuando yo haga esto, estos se contraen y los que tienen que estirar se estiran y que no pase nada. Recuerden que cuando yo hago un movimiento, hay una respuesta en el músculo paralelo. Ellos funcionan por pares. Tengo bíceps, tengo tríceps. Cuando yo activo el bíceps, que él se inserta acá y me ala, el tríceps debe estirarse para que el bíceps pueda alarme, ¿sí? Igualmente, tengo el tríceps aquí estirado, pero yo quiero contraer el tríceps, entonces el tríceps está inserto acá y el tríceps se contrae y me extiende el brazo, ¿sí? Esa es su activación. Pero si el bíceps no se estira, entonces me limita la acción del tríceps. O sea, hay interdependencia de funciones. Por eso un músculo muy voluminoso me va a limitar la acción opuesta. Yo tengo un bíceps muy contraído y el tríceps poco trabajado, yo no puedo lograr la extensión del brazo. Yo trabajo mucho la rotación interna o la rotación externa de mi antebrazo, entonces te va a tener un antebrazo que va a estar rotado. Entonces, a partir de posiciones no óptimas, de lo que vamos a ver un poquito más adelante el día de hoy, que es sobre centramiento articular, no te va a dar ventajas para ciertos movimientos, porque no es lo mismo si yo, repito el ejemplo de ayer, si yo voy a dar un golpe, si yo empiezo de aquí, esta es mi postura natural, yo no tengo impulso, de aquí yo tengo que sacar fuerza para empujar, pero si mi postura natural es aquí, yo tengo un impulso extra para luego golpear. Es diferente empezar un golpe aquí cuando yo voy atrás y hacia adelante que empezarlo acá, que yo no tengo más espacio de ir para atrás, sino que tengo que ir para adelante. Eso pasa con las articulaciones. Si yo tengo unos músculos apretados, yo no tengo movilidad articular, la articulación tiene un punto de inicio del movimiento que posiblemente no me sea una ventaja para yo generar impulso y fuerza para hacer el movimiento que necesito hacer. Entonces, son detalles que hay que tener en cuenta a la hora de entrenar la fuerza. Ya en la última foto vemos que el brazo derecho tiene aquí una flexión de codo, hay supinación. Aquí yo tenía pronación en el swing y aquí vemos que ahora la mano está arriba, ¿sí? Yo hago este swing con la mano acá, ¿sí? Aquí y luego yo hago este movimiento. Aunque ahorita se está enseñando que hay algo que se llama launch angle, que están hablando ahorita de biomecánica en ese sentido para hacer el following, el seguimiento de la pelota con el bate, y entonces no te dicen que hagas esto, sino que hagas esto. Entonces, ese ángulo se está enseñando ahorita, ¿sí? Haces esto y haces el seguimiento así, no haces el seguimiento así. Pero bueno, son detalles que ya se enseñan en niveles más avanzados de béisbol. En el caso de los niños, que ellos golpeen la pelota y hagan el seguimiento, ya con eso basta, porque hay que tener demasiada conciencia corporal para hacer a evitar este movimiento, que es lo normal cuando tú golpeas la pelota, hacer este movimiento que es casi natural del swing y no es mantenerlo rígido acá para luego rotarlo al final. Entonces la rotación cambió de tiempo porque es más efectivo en el swing, porque transfieres más fuerza. Entonces, parte de nuestro entrenamiento también es saber en qué momento enseñar algo. Si tú le dices al niño que corra y te enfocas en los pies y te olvidas de los brazos, el niño va a enfocarse en los pies, los brazos los va a mover como sea, pero cuando le digas a él, vamos a hacer los trabajos correctivos de brazos después que domine los pies, simplemente él lo va a hacer. Pero si tú corriges los pies y le dices los brazos están mal, pero quieres corregir los pies, el niño crea una confusión mental de aprendizaje. Y por otro lado, emocionalmente, tú dices, bueno, estoy trabajando esto, pero no me está saliendo bien. Y crea desconfianza. Entonces, enséñale algo y si el otro está malo, déjalo así, pero no le metas en la cabeza la semilla de que lo está haciendo mal, porque va a querer hacerlo bien. Y como está aprendiendo a mover las piernas y no sabe mover los brazos, entonces tú dices, wow, le voy a complicar la vida. Si te ponen a manejar un carro sincrónico y por primera vez y te dicen o te dan muchas órdenes, es un poco confuso el proceso. Igual le pasa a los niños con las técnicas de bateo y lanzamiento. Entonces, pasemos ahora al lado izquierdo. En el caso del brazo izquierdo, tenemos
acciones muy parecidas al lado derecho, ¿sí? Tenemos que hay, en vez de una abducción, que es acercar, hay una abducción. Sería lo único diferente, pero tenemos rotación interna. Aquí tenemos la rotación interna que yo les decía. Yo tengo que, para tener mis dos manos acá al frente, yo hago rotación interna de los hombros, ¿sí? Al hacer la rotación interna de los hombros, yo agarro el bate, ¿ok? Hay flexión de codo en ambos brazos, ¿sí? Entonces, la posición de los brazos en este caso es muy parecida. En este sentido, insisto, trabajen ambos brazos, trabajen ambos hombros, trabajen ambos antebrazos. Bien seas pitcher, bien seas jugador de posición, porque ya hemos visto cómo hay interdependencia muscular. La interdependencia muscular del lado derecho con el lado izquierdo, o la interdependencia muscular del mismo lado derecho entre el lado derecho y el lado izquierdo entre su lado izquierdo, y luego mixto. Si yo fortalezco de manera asimétrica, el resultado final siempre va a ser una lesión. Tenemos acá en la siguiente fase del swing que él acerca su codo al tronco, ¿sí? Y eso se llama aducción de hombro, ¿sí? Yo tengo aducción de hombro cuando el codo va a las costillas, y aducción horizontal cuando me muevo en un plano horizontal, como si yo tuviera aquí una mesa y yo me muevo sobre la mesa. Esto es acercarme al medio y se llama aducción, pero como estoy en el plano horizontal, se le dice horizontal. Y si me alejo del codo, alejo el codo, se llama abducción o abducción horizontal. Y la otra es la normal que conocemos, que es abducción o abducción y aducción. No hace falta agregarle la horizontal. ¿Ok? Mantenemos la flexión del codo y inicia un proceso de supinación del antebrazo, ¿sí? Ya el antebrazo está haciendo un movimiento de una posición neutra, que es nuestra mano al caminar, a una supinación, ¿ok? Aquí vemos extensión del codo, sigue la mano cercana al medio del pecho, al igual que el otro brazo, tenemos la misma aducción horizontal, flexión de hombro, vemos la supinación un poco más fuerte y aquí una flexión de muñeca, que nosotros no nos vamos a meter con la mano, que son músculos mucho más complejos. Hay más de 600 músculos, así que no sería reto de nosotros aprendernos todos. eh, no se sientan mal si en algún punto no se saben músculos, que yo no me sé todos los músculos, así que uno puede vivir con eso, no es un mal de morir. Y si uno va a los libros y entiende el concepto muscular y entiende que es inserción proximal y distal, ya te puedes ubicar con los músculos y entender qué hacen y qué no hacen. Ya en la última foto, que es esta, la aducción horizontal es mucho mayor. Fíjense que el hombro pasa prácticamente a tu barbilla y el codo pasa lo más que puede. Y ya finalmente de esa supinación yo paso a pronación, paso de este movimiento palma arriba a palma abajo y el codo se mantiene flexionado. Entonces vemos como los brazos, si bien entre los dos hacen un swing, cada quien tiene su movimiento. Si yo tengo un dolor en el brazo izquierdo o tengo una limitación en el brazo izquierdo, ¿me va a limitar el swing? Evidentemente que sí. Entonces, el trabajo de nosotros va a ser que ambos hombros, que ambos bíceps, ambos tríceps, ambos antebrazos estén fortalecidos y tengan movilidad. Cuando les hablaba en los talleres gratuitos de esta semana, que el niño tenía que tocarse los hombros acá y acá, eso se traduce en salud. ¿Y en salud por qué? Porque una persona que pueda hacer este tipo de movimientos va a tener un swing más amplio. Cuando tenga un impulso lo va a hacer mejor porque la articulación está mejor posicionada. O sea, las rotaciones van a permitirle a él que se encuentre mucho mejor. Hay algo que quisiera yo pedirles, por favor, en su perfil de Zoom, necesito que por favor coloquen los nombres para yo identificarlos. Si tienen nombres del equipo que tienen o otro nombre, no me permite a mí identificarlo. Necesito que coloquen su nombre y apellido
para poder identificarlos, porque de cierta manera nosotros llevamos un control de asistencia de lista y la vemos con los nombres. Y así evitamos que alguna otra persona pues pueda meterse con el enlace. Bien. Seguimos. Vamos al pitcher en su parte de miembros superiores. Vemos que hay aducción, flexión de hombro y flexión de codo en la línea número 1 de la foto número 1. Entonces tenemos aducción de hombro, ¿qué es? ¿Sí? El hombro va hacia las costillas, ¿ok? Posiblemente el pitcher empiece acá o empieza aquí, ¿sí? Pero él va hacia la costilla o se aleja de la costilla. Cuando yo veo una foto inicial, yo puedo intuir que se está acercando o que se está alejando, ¿sí? Yo pudiese decir, bueno, está camino a una aducción o está camino a una abducción. Cuando yo veo una imagen que está fija como esta, yo puedo decir ambas cosas, está en ligera abducción o está camino a una aducción. Ya cuando conoces movimiento, sabes hacia dónde va el brazo. Y en este caso, el brazo va hacia una abducción, ¿ok? Intencionalmente lo coloqué así porque es un criterio. Yo aquí puedo ver que hay una abducción, pero cuando ustedes vean una imagen y no sepan en qué etapa está, en este caso nosotros sabemos, pero cuando no sepas en qué etapa está, tú puedes hablar de que ese movimiento va camino hacia acercarse o hacia alejarse y en función de eso establecer un criterio de inicio para comenzar una explicación, ¿ok? Entonces ya nosotros sabemos que aquí va camino a una abducción. Esto se da en análisis estáticos principalmente de fotos, ¿no? Bien, tenemos que el hombro está en abducción, ¿ok? Está en abducción o va camino a una aducción, como lo coloqué ahorita. Hay flexión del codo y hay pronación del antebrazo, ¿sí? No es mucha, pero la hay. El antebrazo normal es acá, pero si yo meto la mano en el guante, yo hago este movimiento. Entonces recuerden, tengo la pronación completa o tengo pronación parcial en ángulos menos. Quizás visualmente menos identificables, pero pronación al fin. Yo hago pequeños movimientos y yo siento mi antebrazo cómo se mueve. ¿Ok? Vamos a ver qué hay aquí en el chat. Perfecto. Para que lo pongan todos en su Zoom. Gracias. Bien. Pasamos a la foto número 2. ¿Y qué vemos? Hay una abducción del hombro, que es acercar el codo, alejar el codo, perdón, alejar el codo del tronco, hay una abducción, ¿sí? Pero vemos que él tiene la mano acá, entonces digo, bueno, también hay una rotación interna del hombro. Esto es rotación externa del hombro, rotación interna del hombro, ¿sí? Hay una flexión del codo y hay pronación del antebrazo. Yo estoy como si fuese apagada. Pago pronación, PP, ¿sí? Y pido supinación, PS. Busquen mnemotecnias para aprenderse algunas palabras o algunas relaciones y vinculaciones de movimientos con músculos para identificarlos o unas letras con el nombre, ¿sí? PS, pronación, supinación. Buscar y que la letra te permita a ti recordar. Eso se llama mnemotecnia, ¿ok? Bien. Entonces, rotación interna de hombro, separación de mi codo, abducción, ¿sí? Flexión de codo y pronación de antebrazo. Evidentemente, entre la foto 1 y 2 pasan situaciones que no están, pero pasan situaciones en las que los ángulos van variando de los movimientos y vamos a la foto 3 donde sucede lo mismo, porque él va camino a una rotación externa. Si yo tuviera una cámara de 1000 cuadros por segundo, donde se ve hasta cómo la piel se modifica, uno va viendo todos los detalles y cómo va pasando el hombro y el codo de una flexión a una extensión, o de una rotación interna a una externa o viceversa. ¿Ok? Una de las cosas que aquí no está mencionada, pero la quiero aclarar, es que el pecho hace una pequeña apertura, ¿sí? Digo pequeña apertura porque va a depender de la activación de las escápulas. La apertura la hace ya por el movimiento de separación de piernas y de brazos. Pero cuando tú haces consciente al jugador de que apriete las escápulas y de que las actives, esa separación del pectoral se ve incrementada
un poco, no mucho, pero ese poquito va a marcar la diferencia en la extensión del pecho para que luego en el lanzamiento el pecho cuando se agrupe pueda generar mayor aceleración. Son pequeños detalles que a veces no se trabajan. Vamos en la foto 3, cómo el codo pasa de una rotación interna, el hombro, perdón, pasa de una rotación interna a una rotación externa, ¿sí? Va a una rotación externa, que es llevar la mano hacia atrás con codo flexionado, el codo se mantiene en flexión y a pesar de que el brazo va hacia atrás, se mantiene en pronación, ¿sí? Pronación con rotación interna de hombro, pronación con rotación externa de hombro, el movimiento de la mano es el mismo. ¿Sí me explico? Entonces, si yo cambio mi posición del hombro, mi antebrazo yo debo verlo aparte. Igualmente, si yo estoy en una posición acostado o estoy en una posición de pie, yo tengo que identificar el músculo para no confundirme con el escenario de mi posición corporal. Y eso es importante, analizarlo. Cuando vayan a hacer ejercicios específicos de una técnica o de un drill y que lo hagas acostado o lo hagas de pie, tú sepas cuál es el músculo que está trabajando y qué movimiento lo hace. Porque de repente pudieses crear metodologías de enseñanza desde una posición acostado en un inicio para que el niño enfoque el movimiento principal y luego lo pones en una posición de pie donde requiere que tenga balance de piernas, control de la pelvis, control de la zona media para que los brazos puedan hacer el movimiento. Entonces hay ejercicios acostados que no se deben relacionar con ejercicios para flojos, sino de reconocimiento neuronal. Son ejercicios de reconocimiento neuronal, así como las bandas de resistencia en el caso del adulto, son ejercicios de reconocimiento neuronal. Cuando tú repites algo muchas veces, a veces no tienes la conciencia de qué hace y cómo lo hace porque estás como en piloto automático. Uno de los casos bien famosos en Grandes Ligas fue Verlander, que él tuvo, salieron unas metodologías didácticas sobre los ángulos de flexión y extensión del codo para lanzadores. Y en los videos de él aparecía su codo flexionado en un ángulo donde él tuvo su mejor campaña, donde él fue consistente, donde se hizo el nombre que tuvo. Y los últimos años en Detroit le estaba yendo muy mal y en los videos aparece con un ángulo un poco más abierto. El desgaste articular, el desgaste físico, hacen pequeños cambios en tu mecánica y son pequeños grados. Pero ahorita con todo es una guerra de videos, por decirlo una guerra en el sentido de que cada quien está analizando y todo se está viendo en video, tú tienes la opción de verte tú mismo y que esa guerra que sea con otro sea contigo mismo, poniendo guerra como un término que es muy común en el béisbol. Entonces, se identificó eso. Ahora, ¿cómo hacer para correr una persona de tanta experiencia un ángulo en unos grados tan mínimos? Entonces, se ha creado algo que está muy de moda, no sé quién fue el creador, es una tarea pendiente, pero crearon las pelotas de modificación de ángulos de flexión. Y es como, si no tienes la pelota, puedes usar inclusive globos de cumpleaños y por ahí en mi canal de YouTube tienen cómo se hacen unas famosas pelotas llamadas Kelvin, que es un globo de cumpleaños, ¿sí? Que lo puedes inflar en diferentes volúmenes de aire, te da diferentes tamaños, agarras un pote con agua, le echas cola blanca, buscas periódico, mojas el periódico y vas poniendo todo eso sobre el globo y luego lo forras en tape. Es una de las herramientas que se utilizan criollas. Hay las pelotas que están diseñadas para eso, evidentemente a otro costo, y entonces colocas eso como para sujetarlo entre tu bíceps y tu antebrazo. Si un globo de cumpleaños está muy inflado, te separa el codo de tu cara y te abre el ángulo del codo si es lo que tú necesitas mejorar. Y un globo menos inflado te obliga a flexionar más el codo, ¿sí? Y hacer mayor presión para que no se vaya y te acerca la mano a la cara. Entonces son detalles que se convierten en metodologías de enseñanza cuando una persona está muy especializada para que vuelva a rescatar y reconectar con su sistema nervioso, que no sea automatizado. Cuando tú repites algo muchas veces lo haces inconsciente y volverte consciente nuevamente, como cuando estabas empezando a aprender, es un reto bastante complicado que obedece a herramientas metodológicas de la didáctica de la enseñanza o de la didáctica del aprendizaje y a partir de ahí tú creas ejercicios o creas herramientas para que el jugador aprenda de nuevo algo que necesita mejorar. Entonces Verlander después de ese ajuste pasa a Houston y en Houston vuelve a Juego de Estrella y vuelve a tener la carrera que tenía después de 2 o 3 temporadas con Detroit, donde no le estaba yendo bastante bien, como era costumbre para él. Entonces,
pasamos de una rotación acá en la foto 4, de una rotación externa a una rotación interna del hombro, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la rotación interna del hombro? Yo tengo rotación interna con flexión, pero puedo tener rotación interna con extensión de codo. Flexión de codo, extensión de codo, pero la rotación interna del hombro se mantiene. Igualmente, yo tengo una rotación externa, codo extendido, codo flexionado. Entonces, separar el cuerpo en segmentos corporales para entenderlo ayuda, pero luego agruparlo para poder fortalecerlo es lo que hay que hacer. Entonces, ya en este caso vemos la pronación de la mano, ¿sí? Mucho mayor. Evidentemente, aquí hay un proceso de supinación en el camino. Yo estoy aquí en pronación, pero hay un proceso de supinación y ya luego hago pronación. Entonces, en la pronación miren los dedos. Estos dedos, cuando ustedes flexionan dedos en la casa, háganlo aquí y vean cómo se siente el golpe acá, ¿sí? Entonces, si yo no fortalezco los antebrazos, si yo no fortalezco los movimientos del antebrazo, que son pronación, supinación, flexión, extensión, aducción horizontal y abducción horizontal, donde están todos los grupos musculares, pues va a ser difícil que ese brazo aguante. Vean la tensión que hay aquí, no solamente la tensión, sino la velocidad en la que se ejecuta eso. Es una velocidad muy alta. En el video que les pasé yo esta mañana, antes de incorporarse a clase, hay un análisis biomecánico de Chapman y donde hablan de unos números que son difíciles de realizar y de comparar. En algún punto, quizás la preparación física a temprana edad va a llegar a eso mucho más fácil en unos años, pero hoy día esos números son difíciles de realizar. Entonces, lo mandé no con la intención de que ahora le obliguen a los niños a hacer eso, sino para que tengan una idea de que si yo a un niño lo enseño en función de ángulos, ya la aceleración y la velocidad y la fuerza van a llegar. Porque un niño de repente no me va a lanzar 90 millas, pero un niño me puede flexionar la rodilla así tal cual como yo la tengo acá. Un niño puede hacer flexión de codo así como yo la tengo acá. Un niño puede hacer apertura de pecho así como la tengo acá. Porque se trata de ángulos y de movimientos, no del rendimiento del movimiento, que es diferente. El rendimiento es el número. La variable numérica no va a ser la misma, pero las variables angulares de movimiento yo las puedo enseñar de esa misma manera. Entonces, hay variables angulares, que es lo que llaman técnica del ejercicio, que son variables angulares de diferentes segmentos corporales que se dan de manera armónica en un movimiento para lograr un objetivo. Yo puedo enseñar eso y por eso se insiste tanto en enseñar la técnica del movimiento correcta, porque luego corregirla cuesta más. Entonces, ¿por qué no se puede enseñar esto con fatiga? Porque lo vas a deformar. Deformar la técnica tiene un precio muy alto, porque al final es opuesto a lo que tú quieres, que es rendimiento deportivo. Entonces, buscamos que el niño a los 10, 11, 12 años esté lanzando curva a cambio y luego a los 14, 15 y 16 nos estamos matando para que lancen 90, 85, 87 y sea consistente. Entonces, invertimos el aprendizaje. Enseñale que lance 90 y que sea consistente con la recta. Se lo enseña de 8 a 12, de 8 a 14 y a los 14 le empieza a enseñar curva, cambio y todo lo que sea. Y gana con recta. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Ese niño le pide recta en la esquina afuera y te la tira. Recta la rodilla, te la tira. Recta la cadera, te la tira. Recta los hombros, te la tira. Y la puede tirar adentro, afuera, al medio y recta por strike, recta por bola también. Porque domina lo que se conoce como el release point, que es el lugar de liberación de la pelota. O sea, ya él domina su brazo en recta. Ahora sí, enseñale movimientos de la muñeca, que lance cambio, que lance curva, que lance slider, que lance todo lo que quiera. Pero ya tiene un brazo curado en ángulos, tiene un brazo curado en dominio, tiene un brazo curado en técnica. Pero entonces un brazo que no está curado en dominio, que no está curado en ángulos, que no está curado en técnica, que no está curado en control, para la recta, entonces le pides cambio, le pides curva y le pides un montón de cosas. Pienso que no es lógico eso. Desarrolla la recta y haz un torneo de béisbol donde no haya picheo quebrado. Se gana con recta. Y entonces tú estás pensando en el desarrollo, no estás pensando en ganar. Entonces los torneos tienen que ir cambiando también en algún punto el concepto competitivo para que el niño desarrolle. Insisto en el ejemplo, el niño cuando se desarrolla puede ser papá, sí. La niña cuando se desarrolla puede ser mamá, sí, pero es el mejor momento para que ellos sean papá y mamá, no es el mejor momento. Entonces el niño a los 2 años puede lanzar curvas, sí. Hay investigaciones de que la curva es la que daña el codo, es falso.
daña el codo es la mala mecánica de la curva. Y son investigaciones que las pueden conseguir en internet gratuitas también. No hace falta estar suscrito en ninguna revista científica. Eso ya está gratis en internet. Entonces, cuando te dicen a ti que la curva inclusive tiene menos aceleración en el codo, menos estrés en el codo que la recta, pero que no se recomienda porque la mecánica no es la correcta, se insiste mucho en enseñar curva a los 11, 12 años para ver si yo gano un juego, y eso es el error. Entonces, calidad de movimiento, fuerza en el movimiento y fluidez de movimiento. Cuando yo tengo la calidad, la fuerza la utilizo mejor. Y cuando yo tengo la calidad del movimiento y tengo la fuerza, se da la fluidez del movimiento. Entonces, por favor, reorganicen este concepto, si lo tenían de otra forma, a esta que les estamos planteando, o a esta que les estoy planteando, porque de lo contrario van a conseguirse con muchos procesos de frustraciones en el camino. Muchas tomillón, muchos dolores de hombro, muchas inflamaciones, bursitis, tendinitis y toda una cantidad de lesiones que se consiguen en el camino porque el niño de 8 a 12, 13 años no domina su brazo para lanzar recta a donde él quiere. Y el pitcher con control y con fuerza hace falta. Uno lo ve en las entrevistas. Dice, no, tú puedes lanzar 1000 millas, te la van a devolver, se van a ajustar. Cuando tú lanzas de manera inteligente es mejor. Entonces, ¿qué va a pasar con la recta? Él va a aprender a dominar, a lanzar una recta, por poner un ejemplo, a 75 y lanzar una recta luego a 70 y lanzarla a 73, porque es como la velocidad de la carrera. Yo corro un 70%, corro un 90%, corro un 80%. En Grandes Ligas eso se entrena, cómo lanzar a tus velocidades, porque no puedes lanzar todo al 100%, se te va a tumbar el brazo. Entonces no es lo mismo lanzar una curva a 85, una curva a 83, una curva a 80. Eso es porque él la lanzó así dando todo lo que tenía. No, él la lanza así intencionalmente porque ya conoce su brazo. Entonces, ahorita que todo el mundo está buscando la tecnología y el perfeccionamiento a partir de tecnologías, los equipos que tengan radar o las academias que tengan radar, pues empiecen a educar al niño. Lánzame recta al medio y hoy el bullpen es pura recta al medio. Lo que vamos a entrenar es cómo le vas a quitar toda la recta y cómo le vas a poner a la recta. Entonces ya el entrenamiento cambia. Ya el niño se enfoca en cómo usar su brazo y no en marca 95 millas allá y apenas va por 70. Entonces son detalles que hay que tomar en cuenta a la hora del entrenamiento. Bien, continuamos acá. Con el otro brazo pasa lo mismo. Vamos a tener una flexión de codo, ¿sí? Tenemos flexión de codo aquí con rotación interna de hombro, ¿ok? Esto es un detalle importante en que se dé simultáneo estos dos momentos porque, repito, es la apertura del pecho, es la unión de las escápulas atrás para que esta apertura luego se convierta en rotación. Yo tengo esta apertura, la mantengo y cuando yo roto caderas y mantengo esta apertura se nota de esta manera, pero no es que el pecho posiblemente se abra un poquito más del lado derecho, pero la apertura es una apertura que no es muy amplia, es la apertura que tienes normal tú en el pecho, solo que cuando cambias de ángulo se ve más. Si yo estoy aquí me ven de una forma, pero si yo me inclino pareciera que estoy mucho más abierto. Entonces, la apertura es la que te pueden dar los músculos, no hay más apertura que la que te pueden dar las escápulas, que es una apertura pequeña. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hago? Necesito trabajar sobre la rotación de las caderas y sobre la rotación de mi tronco. Por eso la insistencia, no tanto en el abdomen anterior, que lo conversamos también en la clase gratis de esta semana que pasó, sino en los transversos y oblicuos, porque son la estabilidad y el balance para yo acelerar al frente, igualmente los lumbares. Entonces, vemos que aquí ya hay en este caso el brazo pasa de una rotación interna y flexión de codo a una rotación externa. Yo hago este movimiento, ¿sí? A una rotación externa. Enseñar el uso de la mano del guante es clave porque esta mano, bien sea o me ala hacia afuera y me hace inclinar el tronco y pierdo ángulo de lanzamiento, o me ala hacia acá y me hace rotar y acelerar hacia el frente, que es lo que uno busca, ¿ok? Entonces, este brazo, saberlo utilizar es clave y poco se enseña el uso de este brazo y son detalles que se corrigen mucho en ligas menores.
ya vamos a entrar, al igual que la otra clase, pues, del día de ayer en anatomía, ¿ok? Para aquellos que hoy día son padres, quizás vieron estas comiquitas. Vamos por un poco de anatomía y a tratar de entenderlo desde la anatomía. Vamos a ver un músculo que forma parte del manguito rotador, que es este que está acá. Este músculo está entre la escápula y las costillas, ¿sí? Sí, tengo las costillas, tengo la escápula, ¿sí? Estas son las costillas, la escápula y este músculo está en este espacio, en el medio, como un sándwich. Costillas, escápula y el músculo está aquí en el medio. Este músculo, como ve acá en la flecha, me hace rotación interna, que es me lleva la mano hacia el centro, si yo tengo el codo flexionado, o me hace este movimiento, ¿sí? Es ese músculo. Y quiero que vean los detalles de inserción. Esta es la inserción proximal y esta es la inserción distal. La proximal siempre se conoce como una inserción fija del músculo. Aquí el músculo no se mueve y simplemente se mueve es la inserción distal. Por lo tanto, si esta fibra se contrae, fibras superiores, fibras medias, fibras inferiores, la rotación interna del hombro va a ser diferente. Si yo hago esto, si yo hago esto, si yo hago esto, si yo hago esto, son rotaciones internas, pero que van activando mayormente unas fibras más que otras, ¿sí? Y quiero que vean, en este caso óseo, el espacio tan pequeño que hay y que esto aquí está vacío, pero esto está lleno de elementos anatómicos. Por aquí pasan una cantidad de elementos que disminuyen el espacio subacromial, de acromion y el hueso de la parte superior del húmero, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos esta articulación bien posicionada acá, sino que dejamos que este músculo se nos apriete, y si se nos aprieta nos rota el hombro hacia adentro, ya cuando queremos hacer este movimiento, ya tenemos una rotación hacia adelante, que es los hombros adelantados. Entonces, ese hombro adelantado, ¿qué pasa en los niños? Cuando están así y quieren ir hacia atrás, van limitados atrás, no pueden ir atrás. Como no pueden ir atrás con el brazo, ¿qué hacen? Rotan más el tronco. Al rotar más el tronco, el hombro está igual. Entonces, ¿qué hacen luego cuando van a lanzar? Tienen que rotar mucho el tronco y luego dejan el brazo solo. El estrés en el codo no es normal y es donde vienen las lesiones. Por eso el centramiento articular es clave, ¿sí? Entonces, esta rotación interna, ¿sí? La vemos acá, en este caso la vemos aquí, ¿ok? Igualmente, este músculo redondo mayor no forma parte del manguito rotador, pero es un músculo que ayuda al subescapular en la rotación interna. ¿Sí? El manguito rotador son 4 músculos: infraespinoso, supraespinoso, subescapular y el redondo menor. Entonces, son músculos que permiten las rotaciones, ¿ok? Y vemos como aquí el ángulo inferior de la escápula se inserta el músculo y se inserta en la parte lateral, lateral ligeramente anterior del hueso, y vean cómo el hueso del húmero no está cubierto completo para que él pueda tener mayor libertad de movimiento, ¿sí? Si él estuviera abrazado por esta fosa, esto es una fosa, ¿sí? Pequeña, pero si esta fosa fuese grande y esto entrara completo, tuviese menos movimiento esta articulación. Entonces, ¿qué sucede? Una articulación, cuando tiene mayor movimiento, es más inestable, es decir, se puede salir más fácil, se puede luxar más fácil. Por lo tanto, fortalecerla a nivel de músculos, a nivel de tendones, a nivel de ligamentos, que son 3 estructuras diferentes, pero que se fortalecen en ritmos diferentes también, necesitas darle a cada uno su tiempo y su espacio para que el hombro no solamente tenga la movilidad, sino que tenga fuerza al moverse. Y es clave. Ahí hay preguntas, pero las vamos a ir atendiendo ya más adelante, ¿sí? Vamos ahora con el bíceps. Vemos que aquí el codo flexionado, bíceps. Vemos acá codo flexionado, bíceps, codo flexionado, bíceps, codo flexionado y codo flexionado, ¿sí? Entonces vemos el bíceps, que es el que me flexiona. Y vean, cuando uno se toca el hombro, a veces dice, no, me duele acá, y ese es el tendón del bíceps. Miren cómo pasa este tendón del bíceps, ¿sí? Aquí algo se llama corredera bicipital, y él pasa por aquí, y es como un canal donde se ajusta el tendón, y cuando ustedes ven que algo le brinca,
es porque esto posiblemente está inflamado y sale de esa corredera que es como un canal donde él entra, ¿sí? Y simplemente se sale, se sale, se sale, se sale. Entonces esa fricción irrita y como irrita, inflama. Y el béisbol es algo repetido, repetido, repetido. Entonces, cuando un niño le dice me duele, no le digas que es mental, atiende por qué le duele, porque posiblemente su estructura anatómica no está en la mejor posición para hacer eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que jugar béisbol? Sí, pero entonces tienes que darle un trabajo diferenciado. No hagan relación a dolor con mente. Haz relación de dolor con algo anatómico que está pasando que no está bien o con la dosificación de lo que estás haciendo que no está bien. Entonces, este tipo de molestia, hacer bíceps o hacer ejercicio que tengan que ver con eso, de flexión de codo, de flexión de hombro, hay que evitarlos. ¿Por qué? Porque si yo hago flexión de hombro, que es hacer este movimiento del codo hacia el frente de mí o de la mano al frente de mí, miren acá este espacio, ya que el mouse tarda en aparecer, este espacio va a ser pinzamiento acá arriba. Con todas las estructuras que hay aquí, él se va a ver más comprometido, se va a comprimir, porque si él está inflamado, todo lo que está sobre él va a hacer que lo aplaste un poco más cada vez que yo subo el brazo. Entonces la inflamación se va haciendo mayor. Evidentemente él te va a avisar con un pequeño dolor, pero luego que la inflamación se haga mucho mayor y que la compresión aquí sea mucho más fuerte, te va a hacer limitaciones en la contracción y te va a mandar un mensaje de inhibición de contracción. ¿Sí? Nosotros funcionamos por inhibición y por excitación. La inhibición evita, la excitación estimula un movimiento. Entonces, cuando hay dolores, se activan procesos inhibitorios de movimiento. Entonces, ¿qué hace un proceso inhibitorio de movimiento? Lo que se menciona hoy en día muchísimo, que es compensación. Entonces, cuando un músculo no puede hacerlo, la compensación aparece. Y entonces la compensación es de todo el cuerpo y se sobrecargan algunas estructuras más que otras en esa compensación. Cuando, cuando una pareja, los dos trabajan, todo va bien, pero cuando uno solo trabaja, entonces uno tiene que compensar la ausencia del otro. Igualmente pasa con la musculatura. En algún punto esa persona se va a cansar de tanto trabajar, no tiene descanso y tiene que mantenerlos a todos. Entonces eso pasa con el músculo. Llega un momento en que el músculo lesionado no lo trataste, estás haciendo movimientos de compensación. El músculo que está compensando se cansa y cuando vienes a ver tienes el músculo lesionado igual y ahora tienes un músculo extra lesionado. Por eso es importante atender estos casos, porque lo contrario haces una cadena de lesiones que va a ser difícil después sacarla. Pasamos al tríceps y vemos que aquí hay tríceps y vemos que el hombro hace rotación interna y el tríceps hace su extensión. Y vemos cómo pueden haber movimientos diferentes en un solo gesto técnico y que cada músculo tiene una responsabilidad. De ahí viene, repito lo que he dicho antes, el entrenamiento funcional. Cuando yo le doy a cada músculo su responsabilidad y mi ejercicio lo estoy realizando con balance, con fuerza, con movilidad y con calidad. Ese entrenamiento funcional tiene que ser así. Cuando tu entrenamiento funcional donde se pierde calidad, donde se pierde la fuerza, donde se pierde la movilidad, el entrenamiento no sé hasta qué punto quieres tú entrenar así, porque ni siquiera es mental, porque mental es cuando tú sostienes esto a pesar de estar cansado, sostienes la calidad, sostienes la movilidad, sostienes la fuerza a pesar de estar cansado. Pero si estás cansado y no sostienes nada, entonces no tiene sentido ese entrenamiento. Simplemente va a generar una inflamación que al día siguiente no se va a poder reponer y en la sumatoria simplemente va a generar inflamaciones que se convertirán en agudas o crónicas dependiendo de qué tanto le des tú, como decimos nosotros, rosca, qué tanto le des tu trabajo a esas articulaciones. Simplemente las inflama y vas de tendinitis, bursitis, por ahí te vas con todo lo que termine en itis en el cuerpo, es inflamación. Hepatitis, inflamación del hígado, otitis, ahí del oído, ¿sí? Gastritis a nivel del estómago, tendinitis a nivel del tendón, bursitis a nivel de la bursa. Entonces todo lo que termina en itis es inflamación. Y de ahí uno no sale de un itis cuando no trabaja bien. Vemos el tríceps, una inserción que se hace en el propio húmero, ¿sí? Y la otra que va hacia la escápula. Podemos hacer extensión lateral, extensión vertical, mucha liberación con relación al tríceps para hacer las extensiones, al igual que el bíceps con la flexión, que el hombro
puede estar en rotación interna o externa y el tríceps trabajar, o puede estar simplemente en una posición natural y el tríceps seguir trabajando. Bien, yo creo que dejé mi agua, pero bueno, seguimos aquí. La rotación externa del hombro, vemos acá en este movimiento, este pitcher, si vemos aquí una cicatriz, miren, estas son cicatrices de operaciones y es donde uno no quiere caer, ¿no? En grandes ligas te curan, pero en ligas menores o los niños, pues ya se les acaba prácticamente la carrera. Vemos cómo este músculo se llama infraespinoso, sí, infra porque esto es la espina de la escápula, infra está por debajo, infra, el prefijo infra es por debajo y aquí está el supra que es por arriba, ¿sí? Aquí tenemos una porción inferior del trapecio. Una de las debilidades del niño es que la distancia de la columna debe ser de 7 centímetros. Columna a borde interno de la escápula es de 7 centímetros. La mayoría de los niños tienen eso mucho más amplio. Cuando eso sucede, hay que iniciar un programa de escápula y un programa de liberación del pectoral menor y pectoral mayor para que él pueda ayudar a que el hombro pueda ceder en el fortalecimiento de la parte. Igualmente, fibras inferiores del trapecio. El trapecio es un músculo que va desde acá abajo y llega aquí arriba al cuello y él se inserta, porciones se insertan en toda esta área, ¿sí? De la espina. Entonces, no es un músculo pequeño, es un músculo bastante grande y todo el mundo se enfoca en fortalecer la parte superior por la parte media y lateral, y si es inferior, se fortalece poco y ellas ayudan muchísimo a la estabilidad del hombro para que cuando hagas el lanzamiento, esta escápula rote hacia acá junto con el serrato, pero que lo haga en ángulos óptimos y no en ángulos de desbalance. Cuando la escápula se separa mucho hacia arriba, cuando tú haces esto y el ángulo sale mucho, es una escápula débil, que es normal en los niños, casi todos tienen eso, y por eso hay que iniciar el plan de fortalecimiento con bandas de resistencia y eliminar ya la teoría de que si el niño hace liga se lesiona. Eso es mentira. Aquí tenemos rotación externa, codo flexionado pegado al tronco o, o hombro en aducción, y rotación externa con codo flexionado en hombro en abducción o abducción. Tenemos el redondo menor. Aquí puse mayor, este es redondo menor. Este es un error mío de escritura. ¿Sí? Este es redondo menor. El redondo mayor es el inicial que hacía rotación interna. Debo corregir esto. Es redondo menor, ¿ok? En este caso, vemos como igual son un par, redondo mayor y menor. Este hace rotación externa, el otro hace rotación interna, pero si recuerdas, el otro era un poco más grueso. Este es más pequeño, pero también se ve apoyado por el infraespinoso, que es un músculo más grande que el que acabamos de ver. Si vemos este músculo y vemos este, pues la rotación externa tiene fuerza. Hay que entrenarla. ¿Sí? Hay que entrenar la fuerza en la rotación externa. Nosotros entrenamos mucho en repeticiones, pero hay ejercicios que tienen que ser explosivos para que ese músculo se fortalezca en ejecuciones parecidas a las que va a ser el lanzamiento. Hay un tema con la velocidad de trabajo que se piensa que si se hace rápido no se lesiona. Si se hace rápido y mal, sí, pero si se hace rápido y bien, no. Y hay ejercicios que necesitas hacerse rápido. Pero bueno, eso se van aprendiendo en el camino. Y vemos que este músculo pues ayuda al infraespinoso a la rotación externa y suma en el proceso en diferente inserción. Si vemos la inserción acá, ¿sí? Aquí en esta imagen, aquí él se ve, ¿sí? Este es infraespinoso, esta línea, y este es el redondo menor. Y vemos cómo abarca toda la parte del hueso para que la rotación externa tenga diferentes ángulos. ¿Sí? Yo puedo rotar externamente en diferentes ángulos, pero eso es gracias a que tengo musculatura y fibras musculares en diferentes ángulos también. Cuando yo no puedo hacer algo en un ángulo, simplemente la musculatura en ese ángulo no está o mi limitación articular no me deja. Pasamos al pectoral. Este es un músculo pectoral menor y mayor. Este es el menor y este es el mayor. Son músculos que había un mito que dice, bueno, si tienes pectoral muy grande no vas a poder estirar el brazo, no te va a limitar. Ciertamente, si no hay balance muscular, te va a limitar, porque ¿qué hace este músculo? Es muy grande, es fuerte,
Y si está muy apretado, estas son sus fibras proximales y esta es su fibra distal. El ala hacia acá, ¿sí? El ala hacia el centro. Miren acá esta foto. Si tú haces esto, tú sientes que él se contrae. Si yo tengo ese músculo apretado, cuando yo quiera hacer separación de mis brazos para lanzar, ¿sí? No me va a dejar. Por eso se habla del pitch. Sin embargo, trabajarlo, tenerlo fuerte y tenerlo en amplitud de movimiento y tenerlo elástico ayuda muchísimo. Pues este músculo fortalecido y elástico, ¿sí? Que tenga capacidad elástica, cuando tú hagas esto y él se acerque, la potencia que va a generar va a ser muchísima. Y en el caso del pectoral menor, igual, solo que el pectoral menor es un poco más postural y esa postura de hombros adelantados necesitamos nosotros eliminarla y por eso se hace masaje, bien sea con la mano o con una pelota, se hace presión sobre esta zona abajo aquí del hombro, aquí yo me toco el hueso y aquí en esta zona yo voy liberando. Cuando yo voy liberando y voy haciendo movimiento, el niño o el adulto inclusive, los peloteros profesionales y grandes ligas también pueden sufrir de esto, entonces tú ves que ellos se liberan un poco y ayuda a acomodar la postura. Vamos con el romboides, que es lo que yo le decía, él va a permitir aperturar el pecho, ellos se unen, ¿sí? Y esta unión no cambia. Yo hago esta unión y yo me inclino y pareciera que es más la que hago y me abro más el pecho, simplemente lo que hice fue inclinarme. Pero activar los romboides y fortalecerlos va a ayudar muchísimo para esta apertura, para luego hacer el cierre en el lanzamiento. ¿Ok? Y vemos que van de escápula a escápula. Entonces cuando tú dices, no, trabajo nada más la derecha, mira cómo la interconexión de estos músculos, que si yo trabajo más una que otra, a eso me afecte. Vemos el deltoide que tiene porción lateral, porción anterior, porción posterior, y vemos que cada una de las porciones tiene su trabajo y tiene su función. Y vemos que cómo se insertan acá y a veces esta zona a veces es común en los adolescentes. Fortalecimiento no fortalecen porción posterior, fortalece mucho anterior y lateral y no la posterior. Y cuando estás lanza que lanza, esta porción se está estirando, estirando, estira y estira, estira y estira hasta que se irrita. Entonces hay que fortalecer en todas las porciones el deltoide, de lo contrario va a ser difícil. ¿Me están escuchando alguien que haga un puñito, una manito, algo? Porque me dice que mi conexión está inestable. Eh, este, para yo verlos acá, si alguien me está viendo, hagan señal acá y yo abro acá. Si me están escuchando bien, perfecto. Bien. Pasamos al supraespinoso, que forma parte también del manguito rotador. Él me permite esa abducción junto al deltoide en los primeros grados principalmente. ¿Sí? En función de eso, este músculo va a ser uno de los más afectados también cuando hacemos laterales y frontales en el proceso de imbalance muscular en el hombro. Tiende a inflamarse muchísimo. Es un músculo de cierta manera un poco más plano, sí, sí. Hay que darle mucha atención a este grupo muscular porque ellos van insertados en áreas donde se ve involucrado con grupos musculares que tienen que ver con el movimiento de la cabeza y el cuello y ellos tienen una conexión importante y tienden a contraerse muchísimo y la contracción de estos grupos musculares, miren el movimiento que él hace, si él se contrae te hace pegar este espacio, te lo hace mantener acá a un nivel de presión mucho más amplio, te va a limitar a que subas el brazo y son esos dolores que de verdad que son bastante fastidiosos en el hombro y cuando tú quieres lanzar y al final pierdes la fuerza del brazo, es un tema, el supraespinoso y el manguito rotador en general, pues son un tema complejo de trabajar y de atender. Así que vamos a tomar una pequeña pausa aquí de 2 o 3 minutos para atender preguntas y hacer la parte final ya de lo que resta de clase. Entonces, ahí hay algunas preguntas en el chat. Gabriel, Israel, no sé si las tienes por ahí anotadas. Ajá. tenemos de José, que dice Uh-huh. cómo podemos trabajar el fortalecimiento del codo.
¿Cómo? ¿Cómo podemos trabajar el fortalecimiento del codo? El codo es la articulación, ¿sí? Pero los músculos que están alrededor del codo son los músculos, ¿sí? Los músculos del antebrazo y los músculos del bíceps y el tríceps. Entonces, fortalecer bíceps y tríceps y fortalecer antebrazo te mantiene sano el codo, que es la articulación. Hace relación al codo porque los músculos de la mano, si tú haces esto, ¿sí? Si tú haces esto, tú ves que se hace sensaciones musculares acá. Todos estos músculos tienen sensaciones aquí. Por eso es que afecta acá esta zona. Y cuando yo hago esto, estos músculos están aquí móvil y aquí están fijos. Entonces se me irritan aquí cercano al codo. Entonces el codo sano es antebrazo sano, bíceps sano. Cuando no hay balance en esto, entonces empieza a afectar acá al codo porque todos se insertan aquí. Y hay que hacer todos los movimientos. Esto es flexión palmar, flexión dorsal, aducción horizontal, abducción horizontal. Este tipo de movimientos que son las circunducciones, ¿sí? Vas a necesitar hacer todos los movimientos. De hecho, en los planes de resistencia, de bandas de resistencia que nosotros mandamos, los niños hacen movimientos a dos dedos y medio, a dos dedos de lanzamiento, a mano completa. De hecho, hay equipos para fortalecer las manos. Es un trabajo un poquito que se vincula a la fisioterapia, pero son trabajos que ayudan muchísimo. Hay una malla redonda que venden y tiene varios huecos que son gomas, son huecos creados con gomas y uno mete la mano en función del tamaño, que es un círculo grande, y entonces tú vas apretando y vas jalando, y eso tiene resistencias, al igual que las bandas de resistencia normales, y tú vas jalando, y la persona que en este caso es uno, el preparador físico, tú vas haciendo círculos y movimientos, y esa persona tiene que hacer resistencia de la movilización. Si tienes eso ideal, eso lo usaba yo mucho con Franklin Morales, y por otro lado, si no lo tienes, usa tu banda de resistencia normal, ponte que tienes tu banda de resistencia, entonces trabajas hacia abajo, hacia arriba, trabajas los círculos, puedes agarrar hacia afuera, puedes agarrar hacia adentro, ¿sí? Pero tienes que trabajar en diferentes ángulos, todo lo que necesites hacer, hacia arriba, hacia abajo, los manuales con un bate, a la mitad de un bate, un palito que tú tengas, si sea plástico, de esos de agua, trabajar eso te va a mantener sano delante de bicitrices. Igualmente la supinación y la pronación, no puedes olvidar que es hacia abajo y hacia arriba. Entonces eso hay que hacerlo. Siguiente pregunta. Ray, voy a proponer algo debido a que tú tienes mala comunicación, o sea, mala recepción de internet en estos momentos. Sí, A los participantes apagar la cámara, apaguemos la cámara ok, y eso va a dar un poco más de fluidez al Zoom. perfecto, Esto lo vienen haciendo ya los otros gente que hace webinars. Entonces les da mayor fluidez. Entonces, si apagas perfecto, la cámara, te va a dar más fluidez a ti. Y cuando tú decidas, pues, o el que vaya a hablar, enciende la cámara. Ok, tenemos a Alexandro de Puerto Rico, que quiere hacer una intervención, hacer una pregunta. Adelante, Alexander. perfecto. Sí, Alexander. saludo a todos, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escucha? Sí, ¿Me escucha? sí, Hola, ok, ¿me escucho bien? sí, 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 te escucho. Ok, perfecto. La pregunta mía es la siguiente, Ryan. Uno ¿verdad? De las malas adaptaciones en la técnica que yo he podido, ¿verdad? Observar trabajando específicamente, ¿verdad? Con lanzadores. Digo, ¿verdad? No soy el más experto, pero según lo que he escuchado, entre otras cosas, y las mejores recomendaciones, he notado que muchos lanzadores, ¿verdad? Especialmente jovencitos, porque a temprana edad es que hay que trabajar con eso, ¿verdad? Porque ya cuando van creciendo, pues se hace más difícil la corrección, trabajar en ello. Y una de estas es, Ryan, que cuando van a lanzar tienden a, yo no sé qué nombre le llaman ustedes, ¿verdad? Yo lo podría llamar como un ángulo en 90 grados al inverso. Y es que cuando van a lanzar, colocan la palma de la mano hacia abajo, o sea, se llevan la bola, como yo llamo, un ángulo de 90, Ajá, pero al inverso. Entonces, es ajá, una cosa bien difícil para corregir.
Entonces, ¿qué tú me puedes decir al respecto? Porque veo, ¿verdad? Que me estás diciendo que se supone que yo una de las cosas, el mensaje que yo le digo es el siguiente, como que para que lo entiendan mejor es, no sé si coincides conmigo, Ryan, es codo atrás, bola arriba. Yo le digo a ellos, codo atrás, bola arriba. Y es una técnica que yo Sí. utilizo para que él capte el mensaje, porque es un error, o sea, es bien fuerte cuando ellos tienen esa mala adaptación donde colocan el codo arriba y la bola abajo. ¿Qué tú me puedes hablar sobre ese asunto? Mira, tú quieres el mejor resultado posible con el menor esfuerzo posible. Casualmente me mandaron unos videos a una gente de México donde el pitcher tiene ese detalle y eso genera un estrés en el codo porque tienes que hacer una rotación externa muy violenta y luego otra rotación interna más violenta todavía, porque eso se da muy poco espacio y necesitas acelerar mucho. Pienso que si estás enseñándolo así es lo mejor. Codo atrás, bola arriba, eso lo logran captar. Si hay algún jugador que no lo logra hacer, tienes que dividirla en fragmentos. Y el fragmento donde el codo va atrás y la bola arriba, tienes que separarlo del resto de la técnica y que él lo repita y buscar la manera de que él vaya del final de la técnica, que es el lanzamiento, hacia atrás en el aprendizaje. Entonces, colocar ejercicios donde él esté finalizando y luego vaya hacia atrás y quede en él, es que él quede, y hacer mucha repetición. Pero esa es la clave. Si tiene el codo abajo, listo. Y el tema de las pelotas. Si tienes las pelotas acá, ponerlo con las pelotas o los globos de cumpleaños y hacer gestos de lanzamiento con fuerza y que él se dé cuenta de la diferencia. Y por otro lado, pues meterle un poquito de temor mental, porque esa acción de brazo te va a lesionar. Entonces, si te vas a lesionar haciendo eso, ya automáticamente el miedo lo bloquea y te dice, ¿cómo lo hago entonces? Entonces, hazlo así. Ah, ok, ya. Y de hecho, Ryan, también, esto viene también para jugadores de posición, o sea, con esa mala adaptación, campo corto. De hecho, yo trabajé en un campo corto hace 2 años que logró draftear, logró firmar profesional. Pero que yo vi que si él no trabaja ahí en ese asunto, para mí no lo veo teniendo mucho éxito, no lo veo. Carga mucho, llevándose la bola abajo, ¿me entiendes? Y si no logra Sí. trabajar en eso, yo para mí no va a tener el mayor de los éxitos. Yo espero equivocarme, ¿verdad? Pero nada. Gracias, Ryan. Sí, son que hay que enseñar, sí. Tenemos Carlos Paredes. Pregunta sobre la cantidad de lanzamientos para niños y adolescentes. Mira, va a depender de la intensidad. Te voy a decir algo que te va a sonar un poquito loco. Lanzamientos con niños hasta de 150 lanzamientos, pero lo están haciendo a una distancia de 10 pasos del niño, no del adulto, 10 pasos del niño, y lo hacen por series de 10 hasta 150 repeticiones hacen, y esos brazos están sanos. Y es la intensidad, no tanto la cantidad, es la intensidad con la que tú le pides al niño. Si tú le pides al niño repetir y, y que repita suave, que simplemente se enfoque en colocar la pelota en un punto y le pones 10 pelotas, lo mandas a descansar o lo mandas a hacer un trabajo coordinativo y luego la distancia, te garantizo a ti que ese niño en 2 o 3 meses sus millas son otras. Entonces no se trata tanto de la cantidad. Me gustan los planes la manera de aprender algo en cualquier área de la vida es repetir, repitiendo es que tú aprendes. Pero si tú vas a aprender a manejar un carro, así sea automático, la forma de manejarlo es lenta. Tú no puedes ir a alta velocidad porque no tienes control del carro, porque hay muchas variables que hay que manejar. Igualmente pasa con el brazo, que hay que lanzar duro. No me parece, hay que lanzar a una velocidad que tú llegues, que no sea una pelota global, sino que sea una pelota recta, pero no hace falta incrementar la aceleración en la pelota o la velocidad en la pelota o las millas en la pelota. Hace falta es que tú puedas lanzar ahí con la misma acción
del brazo y cuando el brazo se canse simplemente para. Pero los planes de lanzamiento, los que yo hago ahí, o sea, es semanal. Hay planes de adolescentes que yo pongo 150 pelotas diarias. Eso sí, hay un tratamiento de recuperación. Tú terminas de lanzar, tienes que ponerte hielo, tienes que ponerte calor, tienes que ponerte frío, calor. O sea, hay un proceso que yo hago. Pero por otro lado, si es con niños, tú puedes hacer planes de lanzamiento diario de 80, 90, 100 pelotas. Y si es una distancia corta y es repetitiva y luego metes pesa y metes liguita y metes una cantidad de herramientas, simplemente lo que hay que supervisar que el niño no se esté cansando. Cuando se cansa ya simplemente para, así falten 10 pelotas o falten 50 y sabes que el niño no está listo para eso. Pero la única manera es haciéndolo. Eh, de hecho, hoy en día en las rehabilitaciones en grandes ligas se utilizan conceptos por millaje. O sea, si el niño, por ejemplo, el Grandes Ligas está lanzando a 70 millas a 90 pies, si él mantiene 4 o 5 series de 3 minutos a 90 millas, evidentemente se van por minutos porque es mucho más fácil, pero no va a estar contando, pero pues ser consistente con 70 millas a 90 minutos y si la rehabilitación va bien. Cuando el brazo se te cansa y tú ya vas no a 70 o no subes de 70 a 72 y más bien tengo que pedirte que bajes, sino que vas de 70 a 65, digo, el brazo no está listo todavía, se hace por millaje. En el caso del niño, y como uno trabaja con pocas herramientas tecnológicas, pues se hace simplemente con sensación de cansancio y eso se lo deja muy claro al niño. Entonces hace sensación de cansancio, dice, mira, se cansó con el picheo 150, ahora planifico en función de 150 como mi 100% y voy bajando los porcentajes. Voy a trabajar 70%, a 50%, y vas sumando en la semana, haces ondulaciones de carga. ¿Sí? ¿Me oyes, Ray? Ya, dime, Carlos. Sí, te quiero complementar la pregunta, por favor. Ok. Que, el otro día yo lo estuve conversando contigo. Yo tengo, dentro de todo, tengo una ventaja aquí en España, que yo no tengo la presión de firmar jugadores. Entonces yo lo que intento es formar peloteros y formar lo mejor posible físicamente hablando, ¿okay? Porque no tengo esa presión detrás. Vale, ¿qué pasa? Yo organizo los torneos de los niños aquí y uno de los rifirrafes que he tenido es con el tema de los lanzamientos y por eso lo preguntaba. Aquí en teoría se rigen por la Little League. La Little League pues tiene unos lineamientos, pero son muy reacios a la hora de el aumento de lanzamientos. Aquí tenían una cantidad de lanzamientos irrisorios, que para mi criterio eso también es perjudicial, porque si un niño no lanza lo suficiente y en un partido o en un torneo de 4 días lo pones a lanzar 200, 300 lanzamientos a toda pastilla, pues para mí eso es más perjudicial de que el niño lleve una secuencia semanal de lanzamiento. Entonces, era más que todo por la pregunta iba más que todo enfocada a eso, a no estar pecando de que el que yo aumente en un partido 10 o 15 lanzamientos no quiere decir de que yo vaya a lesionar al muchacho, porque durante la semana ese muchacho no tiene la cantidad de actividad suficiente como para que responda a esos 10 o 15 lanzamientos más que yo le estoy dando un fin de semana. No sé si me he explicado bien lo que... Sí, me parece raro. Mira, yo el año pasado hice un curso con la Real Federación de España de hombro, casualmente. Y la persona que habló me asombró. Lo hicimos por curiosidad, porque España hablando de béisbol parecía raro, pero la persona que habló de verdad que nos dejó asombrados. Y que ellos sean tan delicados con eso me asombra. Pero creo que la clave va a ser que en tu equipo puedas hablar que uno son los lanzamientos de juego y la intensidad de juego, otra cosa son los lanzamientos de práctica y la intensidad de práctica. Entonces, en tu práctica aumenta eso solo, tranquilo, y en el juego utilízalo con las limitaciones que ellos te ponen, no pasa nada, pero tú desarrollas el brazo en práctica y no desarrollas el brazo en juego. Ya que no tienes esa presión, el juego mismo va a ir mostrando las ventajas de tener una buena práctica en el brazo y de repente un niño, el mismo te va a pedir, mira, ya lancé 30, 40 y mi brazo está encendido y me siento bien. Entonces, es buscarle la vuelta al asunto, ¿no? Si no puedes lanzar 50 lanzamientos en un juego, pues fortalece el brazo a todos los niños y cualquiera que se meta, que lance bien y tú la clave tuya va a estar en la práctica y no en la modificación de reglas de los lanzamientos de juego. La clave tuya va a estar entonces en la práctica. Y cambia los lanzamientos en tu práctica y modifica los planes de lanzamiento en tu práctica.
Y en el juego que sea lo que las reglas digan, pues no te des mala vida por eso. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias, Rey. Dale, hermano. Tenemos otra pregunta de Jonathan Flores. Si un Perfecto. niño no extiende los brazos a la hora de golpear la bola, ¿se puede deber a un tríceps débil? Pues pudiese ser más para mí aprendizaje de la técnica. Aprendizaje de la técnica. Muchas veces se comete el error de que, no, yo quiero fortalecer los brazos a mi hijo y le pones un bate pesado, y eso es lo que pasa. El niño no tiene la fuerza para sujetar. Si yo te doy una caña de pescar y el pescado está pesado, ¿qué haces tú? Tú flexionas los codos. Entonces, ¿qué hace el niño con el bate? Es una caña pesada. El bate es largo y pesado, él va a flexionar los codos porque va a conseguir mayor fuerza, porque con brazos extendidos no. Entonces, ponle un bate liviano y ponlo a jugar chapita a ver si extiende o no extiende los brazos. Entonces vas a saber si es de tríceps o... Porque el tema no es el bate, no es nada más la debilidad. El tema es si la herramienta le permite a él en sus niveles de fuerza aplicar la técnica. Si la herramienta no le permite, pues entonces a cambiar la herramienta. Pero a un niño normalmente va a tener debilidad, pero si metes una carga que supera su debilidad, evidentemente va a pensar que está débil. Se va a notar mucho más. No tenemos más preguntas ni personas que Bien. quieran intervenir. Continuamos entonces yo por acá. Y si hay otra pregunta y por ahí la ponemos. Quería hablar sobre esto en el caso de la fuerza y que lo entendiéramos un poquito más. Fíjense, el hombro, ¿sí? Vemos la estructura del hombro un poquito más dibujada y lo del centramiento articular tiene que ver con esto. ¿Qué pasa si este músculo se me aprieta, que es que forma parte del manguito rotor, que es el supraespinoso? Si él se me aprieta, me lleva el hueso hacia adentro. ¿Qué pasa con esto? Hay mayor presión. Esto se llama bursa. Esto que ven aquí, esto es una bursa. Es algo que acolchona. Entonces, todo esto se va a ver comprimido. Cuando hablamos de espacio subacromial, este es el acromión y el espacio que hay acá abajo es muy pequeño. Lo que vemos de hueso a hueso es ligamento. Esto que termina el músculo y la parte final del músculo es tendón. Entonces, tendón es una cosa que es el final del músculo, ¿sí? O el inicio del músculo, y ligamento es lo que me da una estabilidad de hueso a hueso. La bursa es un colchón de amortiguación. Entonces, cuando nosotros vemos en esta imagen bursa, tendón, ligamento, músculo, y vemos la interrelación que hay entre ellos, vemos que no es tan sencillo el entendimiento por un lado, porque hay que separar todo para poderlo entender en parte, y luego la integración de este conocimiento que se aprendió por parte, entenderlo desde los movimientos y desde el fortalecimiento, requiere que seamos cuidadosos para los niños y para el adulto también, y poder reconocer que cada cosa que nosotros hacemos, cada ejercicio que nosotros hacemos y cada repetición que pedimos, hasta esa que no puede más, tiene que venir de un proceso de que sea una consecuencia. No puede ser de la noche a la mañana. Yo puedo agarrar al niño el primer día y decirle, mira, hazme 20 repeticiones. No puedo. Tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. Y el niño te diga que no puedo, evidentemente te hace caso y él lo hace a pesar del dolor. Y luego termina en una inflamación, porque sencillamente estas estructuras no están preparadas para esa carga de ese momento. Cuando el niño te da esa repetición extra en un inicio, cuando no está preparado, es porque su carácter es así y aún así debes cuidarlo. ¿Por qué? Porque en la medida que el niño trabaja, él va a generar aquí inflamaciones. La inflamación me voy a dar cuenta si fue buena mi carga o no, si al día siguiente él se para y se siente bien, si él se para y no siente nada, porque los dolores que uno siente del gimnasio al día siguiente, que es normal, en el niño deberían aparecer muy poco, porque si no estoy haciendo adaptaciones muy bruscas y corro el riesgo de que la adaptación no se cumpla y haya un punto de quiebre donde más bien esté iniciando una lesión. Entonces, en el hombro es clave que entendamos esto porque es una estructura que se sobrecarga. ¿Cómo se sobrecarga el hombro? Dale mecate, fum, 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 fum. Hazme 100 repeticiones de pañito o de palito para el brazo, fum, fum, fum. Hazme las ligas y las mancuernas ahora. Oye, ya va. Si tú cuentas
cuál es el gasto que le estás dando a toda esa articulación. No es que lo voy a fortalecer, ya va, pero busca un método simple, no te compliques la vida. Haz tus ligas, que hagas sus lanzamientos, y cuando tú no hagas esto, haz trabajo correctivo de técnica al otro día. Pero separa los elementos, identifícalos, porque la calidad importa, la fuerza importa, la técnica importa, pero la recuperación también importa. Y se entiende la recuperación como que un descanso no merecido o como que una desmejora del rendimiento. Entonces, ojo con esto, porque esta articulación es una de las que más está sufriendo con este boom del béisbol. Entonces, entender esto y tratarlo con cuidado y con cariño hace falta, porque es la única herramienta que tienen los niños para jugar. Si un niño, si no puede lanzar pelota, ¿cómo juega? Si no puede hacer un swing, ¿cómo juega? Entonces, esta es una articulación que ahorita está siendo muy maltratada con los funcionales, con las ligas, con las pesitas, con las técnicas. Y no es porque los funcionales, las pesitas, las ligas, las técnicas sean malas en sí mismos. Nosotros como entrenadores las convertimos en malas con dosificaciones inadecuadas y con combinaciones en una misma sesión de entrenamiento que no tienen sentido. Entonces, por favor, reflexionemos sobre esto y hagamos reflexión sobre los entrenamientos de la gente que nos rodea para que de una otra manera el niño no pague las consecuencias de nuestra ignorancia. Cuando hablamos de columna, vemos que la columna tiene unas curvaturas naturales. Las curvaturas naturales de la columna requieren que las reconozcamos y las atendamos, porque ella necesita, si la columna no tiene movilidad, si yo no tengo movilidad de rotación en la columna, sino que yo me la imagino así como una línea recta y no me la imagino como esta curva, si yo no mejoro esta movilidad en sus diferentes curvaturas, conocer que esto es para soportar peso, que esto es para rotar y que esto es para sostener la cabeza y hacer movimientos de la cabeza. Si yo no entiendo esto, porque la barra de las discos va aquí, si yo no entiendo esto, yo voy a tener limitaciones de escápula y la limitación de escápula me limita el hombro y eso finalmente termina en algún riesgo de lesión o me acerca a un riesgo de lesión. Pero lo que hago, yo no evito la lesión, pero me alejo del porcentaje de riesgo de la lesión cuando yo estoy trabajando. Entonces, vemos cómo la columna y las costillas tienen muchísima vinculación y yo si respiro mal, si yo tengo los músculos apretados en esta área, yo voy a generar un estrés en mis hombros, porque esto es un deporte que requiere los hombros. Y si mi costilla está inclinada porque yo tengo unos abdominales débiles o tengo el cuadrado lumbar que va aquí apretado y me está llevando las costillas, la modificación del ángulo de las costillas me modifica la posición de la escápula me modifica la posición del hombro y eso me modifica la técnica. Entonces, atender la columna con ejercicios de movilidad va a ser clave. Yo los invito y voy a repetirlo mucho durante el curso. Vayan al canal de YouTube donde yo tengo ejercicios de movilidad. Ejercicio de movilidad 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3 son los últimos que he colocado. Hay muchos más, pero estos últimos 3 son como los más completos para que los trabajen con los niños. Movilidad articular es la mayor o menor amplitud de movimiento de las articulaciones. Yo tengo que tener la articulación que sea capaz de moverse en los grados para los cuales fue creada, porque de esa manera yo puedo gestionar mejor la fuerza. La flexibilidad, ¿qué significa? Es doblar sin romperse, ¿sí? Es esto. Una flexión es doblar sin romperse, ¿sí? Pero este doble con una barra aquí no me hace bien, pero este doble con una barra aquí sí me hace bien. Pero este doble aquí y aquí, ¿cuál es la diferencia? La movilidad articular. Y la elasticidad es estirar o alargar algo y que eso recupere su forma original. Los músculos se estiran. Aquí se está estirando el cuádriceps, ¿sí? Se está activando el isquiotibial, ¿sí? Aquí yo tengo una flexión de tobillo que me permite estar mucho más cómodo que esta flexión de tobillo. Entonces yo tengo que trabajar, como dije en otras clases, la flexión de tobillo debo trabajarla, la flexión de cara debo trabajarla, pero no solamente la flexión y la extensión, sino que también las rotaciones, porque es el balance completo. Entonces, trabajar fuerza es importante, sí, pero no podemos descuidar movilidad articular, flexibilidad y elasticidad. Debemos trabajar eso también. Entender que el sistema de fuerzas tiene un componente óseo, un componente articular y un componente muscular, y que estos componentes se relacionan entre sí y que cuando un músculo está inhibido por falta de uso, por cansancio, la actividad excitatoria del otro músculo se va a ver modificada, ¿sí? Entonces, debemos considerar esto como un patrón general del entrenamiento de la fuerza, no solamente ir al gimnasio y agarrar
y hacer pesas, sino que debemos conocer cuál es la estructura ósea, articular y muscular de esos niños para poder empezar un plan de entrenamiento. Y por eso son los test, que es el último curso que vamos a ver de 3. Este es el de fuerza, luego viene velocidad y luego vienen los test. Porque a partir del test yo entiendo cómo entrenar la fuerza, a partir del test entiendo cómo entrenar la velocidad y qué es lo que se necesita. Ya finalmente, señores, muchas gracias por el día de hoy. Tenemos una pregunta, Ray. Perfecto. Se nos quedó en el aire de nuestro amigo Alexandro de Puerto Rico. Perfecto. Adelante, Alexandro. Sí, hola, saludos. Ok. Ryan, me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Básicamente mi pregunta es relacionada, ¿verdad? A la técnica, ¿verdad? Del lanzador. Ok. Porque he escuchado y he visto que llevan, ¿verdad? Mensajes quizás diferentes de algunos entrenadores, algunos coaches, y es en cuanto a la posición de la rodilla de atrás en caso que sea un lanzador derecho, la flexión de la rodilla, y he escuchado que muchos le recomiendan que esta sea algo pronunciada bastante y otros mencionan que no tanto. ¿Qué me puedes hablar sobre ese asunto y cuánto maximiza la ejecución del envío, ese punto en la ejecución? Mira, casualmente cuando hablé sobre la investigación del paso del lanzador, ahí se investigó eso también. Queda a criterio personal y de enseñanza. ¿Qué va a pasar? Un pelotero alto necesita poca flexión para un paso largo, y si obligas a un pelotero alto a bajar mucho, como son segmentos largos, su movimiento va a ser muy lento. ¿Sí? Y si estás pichando de frente no pasa nada, pero si estás pichando de lado, que es donde más se usa ese tipo de flexión, el movimiento lento le das ventaja a los corredores para robar. Por lo tanto, un pelotero muy alto no se le recomienda que flexione mucho. Y si flexiona mucho, tiene que saber que irse a home tiene que ser muy rápido. De lo contrario, la segunda base, los corredores la van a tener ganada. Hagas lo que hagas. Por otro lado, un pelotero de menor estatura y que haga una flexión, su flexión va a ser en mucho menor tiempo porque tiene menos estatura. ¿Qué sucede? Necesitas un empuje de tu pie de atrás hacia home. Si tú educas al jugador a que ese empuje lo hace con mayor flexión, evidentemente él va a necesitar esa mayor flexión. Si tú educas al jugador a que haga poca flexión, él va a necesitar menos flexión. ¿De qué depende esto? De mi capacidad de reclutar la fibra muscular en los grados que yo lo necesito. Eso se enseña. No se trata de que flexiones más o flexiones menos. Okay. Porque si yo flexiono mucho, o sea, si yo tengo mi cuádriceps se flexiona en dirección, por ejemplo, un pitcher zurdo se flexiona en dirección a primera, pero mi movimiento bajó. Entonces, mi cuádriceps no me va, el cuádriceps cuando se flexiona se extiende al frente, él no se extiende lateral. Él se flexiona y se extiende al frente. Si yo flexiono y no me voy al frente, sino que yo flexiono al frente para irme luego lateral, esta flexión de rodilla no es tan determinante. Por eso no hace falta una flexión profunda. Okay. Si yo hago una pequeña flexión como para activar mi aductor y la separación de caderas, sí, porque yo una flexión de rodilla, mi aductor se activa y es el que yo necesito que luego me acompañe en el movimiento para irme. ¿De dónde saco yo realmente la fuerza para empujar? No va a ser del cuádriceps, yo la siento en el cuádriceps y en mi glúteo, pero principalmente va a ser de pantorrillas y los dedos, porque ellos son los que me van a empujar. Que yo hago una extensión del cuádriceps, sí, pero ¿cómo yo posiblemente puedo mejorar la velocidad de reclutar fibras musculares y la capacidad de reclutar la mayor cantidad de fibras musculares en pocos ángulos haciendo sentadillas con una flexión mínima? Sentadillas, evidentemente eso no se hace con niños, se hacen sentadillas pesadas con personas ya adultas, donde tú metes mucho peso con flexión poca y elevaciones relativamente rápidas en función del peso, ¿sí? Y luego tú vas bajando los pesos hasta que lo vuelves explosivo. Que con una pequeña flexión son esos tipos que cuando vais en un banco que medio flexionan y saltan que parecen un canguro, es porque han reclutado la mayor cantidad de fibras posible en el menor tiempo posible para que sean lo más rápido posibles. Entonces eso es lo que tú buscas, que el tipo aprenda a reclutar en un ángulo determinado y luego explote esa fuerza.
la flexión de rodilla va hacia primera y yo me muevo hacia home, mi flexión de rodilla no es tan determinante para irme a home. Ahora, si yo flexiono la rodilla y yo tuviera que ir para primera, mi flexión de rodilla es determinante para irme a primera, porque es mi dirección de movimiento. Pero mi dirección de movimiento es perpendicular a lo que yo necesito hacer. Mi flexión de rodilla está así y yo necesito moverme así. Claro. Entonces, la flexión de rodilla no es tan determinante. Es determinante que yo sepa en la flexión de rodilla utilizada reclutar las fibras y hacer el empuje contra el piso para home. Y eso lo hago yo fortaleciendo los pies y las pantorrillas, no tanto el cuádriceps. Las piernas fuertes ayudan, pero no son determinantes en ese movimiento específico. Nada, en otras palabras, básicamente, en resumen, me estás diciendo que no juega un papel tan fundamental, tan importante de envío. O sea, básicamente, ¿verdad, Ryan? Sí, no es determinante. Es Dentro- más el empuje, los pies y las pantorrillas que la flexión de la rodilla. Ok, entendido. Gracias. Dale. Finalizamos ya con esa pregunta completamente. Y voy a pedirle, si es posible, a todos que prendan su cámara. Ahí va a dejar que deja la diapositiva última. ¿Qué? Ok. Voy, perdón. Su cámara. A manera de... para que quede grabado todas sus caras y puedan Kepler luego hacer su trabajo de Instagram. Oh, gracias. Allá aparecen todos con sus caras, los que tienen cámara, por supuesto. Ahí sí, si suben fotos o algo, pues me etiquetan y yo voy compartiendo en mis redes también las fotos de pantalla que hacen y todo esto, ¿no? Correcto. Ahora sí. Finalizamos. Oye, muchas gracias a todos ustedes por un día más, por seguir compartiendo acá conmigo pues estos aprendizajes. Nos vemos ya el otro fin de semana. Espero que este fin de semana se hayan cubierto sus expectativas con relación al curso, que ustedes se sientan satisfechos. Las dudas que surjan durante este proceso de la semana y las reflexiones, pues las anotan y me las dejan saber. Por otro lado, van a recibir esta clase también en el enlace. Recuerden que va a estar disponible una semana. Tienen toda esta semana para ver la clase 1 y la clase 2. Y ya la siguiente semana se suben las otras dos clases y estos enlaces desaparecen. Para que por favor se pongan al día, puedan revisar todo, ver todo. Y si surgen nuevas preguntas, al final del curso, recuerda que yo voy a regalar 1 hora. Este curso es de 12 horas, pero yo voy a regalar 1 hora donde vamos a estar así tal cual conectados, solamente preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, vayan haciendo su backup de preguntas para las clases y lo que no quede respondido el último día de curso, vamos a tener un fin de semana extra para 1 hora de charlas. Y adicional a eso, estamos todas las semanas dando capacitación gratuita por Zoom, así que no sé qué más darle porque ya ¿Qué día es la capacitación? Dígalo. ¿Qué día es la capacitación? De esta semana, creo que la voy a hacer el jueves de esta semana. Estoy tentativamente organizando una clase de pliometría, ¿sí? Una clase de pliometría donde hablemos un poquito de pliometría, entendamos un poquito la parte de los saltos y que sirva de introducción ya para el curso de fuerza, de velocidad, perdón. Que también sirve de fuerza porque en la pliometría se trabajan ambas cosas. Entonces, hablar un poquito de pliometría. Excelente. Muchas gracias por tu entrega. No, saludos a todos, que pasen feliz Día del Padre, cuídense mucho y pues nada, nos vemos el otro fin de semana. Recuerden pues estar pendiente en el grupo de fuerza. Voy a estar mandando información siempre todas las semanas de videos del canal de YouTube para que puedan ver, compartan esos videos, ayuden a otras personas que están cercanas a ustedes en el ambiente del béisbol y así crecemos todos. Feliz día, señores, cuídense mucho.